¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. Les saluda Lili Rubio en este día y tenemos un programa bien especial. Yo quiero que ustedes estén pendientes. Tenemos una entrevista especial con un amigo y también muy querida familia de amigos de tiempo. Y le damos la bienvenida al pastor Luis Almanza. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Lili, gracias por la invitación y gusto de estar con todos los que nos ven o escuchan aquí en Sí. este programa. Sabes que en este programa es muy variado la audiencia, entonces nunca sabemos quién nos está viendo. Así que Sí. esto es bueno, ¿verdad? De repente llegamos hasta Alemania, de repente. Ah, mira. Entonces no sabemos, pero sabemos que sí va a ser de mucha bendición. Y a mí me da mucho gusto conocerte y saber que Dios te ha llamado en este tiempo. Yo creo que necesitamos más pastores jóvenes, más ministros jóvenes, porque estamos entrando en un tiempo bien especial. Y aquí lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando Dios, ¿verdad? Sí. Constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces sabemos que tú has sido llamado al ministerio, pero que también eres padre y esposo y que eres pastor de la iglesia Cielo Vista Church aquí en El Paso, en el área hispana. Así que, pues, ya te presenté en Sí. esa área. ¿Qué nos Sí. puedes decir de la iglesia? ¿Dónde está o a qué horas tienen los servicios? Por la gente que vive aquí en El Paso, Texas. Claro que sí, Lili. Pues mira, sí, tengo el gran honor de servir como pastor en la iglesia Cielo Church, en el servicio de español, que es a la 1 de la tarde cada Ujú. domingo. Nuestros servicios en inglés son a las 9 de la mañana y a las 11. Y ya pues después de eso el servicio de español comienza a la 1 y también tenemos clases bíblicas a las 11 de la mañana. Ah, ¿los mismos domingos? Sí, los mismos domingos. Ujú. Y también durante ciertas semanas, cuando es época escolar, también tenemos servicios de entre semana, los miércoles a las 6:30 de la tarde. Y es para Mm, toda la familia también. Entonces, muy, muy contentos, mi esposa y ujú. yo, de estar ahí. Estoy casado con mi esposa Ana ya por 15 años este Wow. mayo. Ajá. Y juntos tenemos 3 hijos. Nuestro mayor tiene 11 años, se llama David. No es cierto. Sí, y también nuestra niña, que es la que sigue, es 8 años ahorita. Y el Sí. más chiquito, Danielito, él tiene 6 años. Y nuestra niña se llama Ana Rebeca. Entonces, pues, está en el ministerio, involucra a toda la familia. Y ahí Claro. estamos siempre, pero todos muy contentos, a pesar de que a veces son días largos. Ujú. Pero nos da gusto poder, todos juntos como familia, poder servir a las personas, crecer juntos, aprender juntos. Y pues ahí estamos. Esto del pastorado no es nada más algo que se hace solo, involucra a esposa y a los hijos también. Sí, es el primer Ujú. ministerio, ¿verdad? De Así es. la familia. Y ¿cuántos, primero que nada, cuánto tiempo tienen en el ministerio? Pues mira, yo trabajé anteriormente en una iglesia por casi 10 años. Sí. Yo fui a estudiar a la ciudad de Dallas, Texas, a una escuela bíblica, donde obtuve una certificación de teología práctica. Regresé en el 2006, empecé a servir tiempo completo ahí y porque no tenía trabajo cuando regresé. Y al siguiente año pues me contrataron y empecé trabajando en diseño gráfico y después de ahí ya estuvimos mi esposa y yo como pastores asociados en uno de los campus. Y pues ahí estuvimos en esa iglesia por casi 10 años. Ujú. Ahora ya Dios nos llevó a una transición. Hubo 5 años de que no estuve en el ministerio, o por lo menos trabajando en el ministerio, y hace 7 años aproximadamente llegamos a la iglesia Silovista Church. Y pues ahí hemos estado desde entonces. Y yo tengo ya 3 años trabajando en esta iglesia. Mi esposa, ella ya va para más de 4 años. Ella Ujú. empezó a trabajar ahí primero. Pero entonces ya pues en lo que cabe, ¿no? El tiempo en el ministerio trabajando, pues aproximadamente 13 años, ya Wow. con un intervalo de
de 5 años sin estar trabajando en la iglesia, pero más sin embargo estar involucrados en el ministerio todavía dentro de esos 5 años. Y yo Ujú. creo que así es el ministerio, ¿verdad? Muchas veces no estamos dentro de la iglesia sirviendo como ministerio, pero Ujú. igual cuando el llamado está ahí, sigues Ujú. trabajando aunque no sea tiempo completo. Exacto, de que todos somos llamados al ministerio, así es, Sí. todos, si tú eres una persona que eres salva, Dios ya te reclutó, en ese momento eres reclutado para Sí. servir en su reino. Ujú. De alguna manera u otra, lo acabas de leer ahí en Efesios, cómo hay diferentes maneras de que Dios te use. Algunos los pone como apóstoles, pastores, ah, como sea, ¿verdad? Pero de que nosotros todos tenemos un lugar en el ministerio, así es. Algunos trabajamos en el ministerio, en la iglesia, es nuestro trabajo de tiempo completo, por decirlo así. Sí. Pero cualquier persona, mientras tú seas una persona que ha sido salva, tú también estás en el ministerio tiempo completo, mas sin embargo no quiere decir que trabajas en una iglesia. Ujú, ujú. Entonces, es cierto, el ministerio es para todos. Es para todos. Ujú. Sí, dentro del ambiente familiar, obviamente tienes que practicarlo, ¿verdad? Tienes que ser a esa persona llamada, Ujú. aunque no prediques en un púlpito, aunque no estés haciéndolo de manera, por decir, formal, Ujú. dentro de la familia siempre hay esa administración, ese llamado al pastorado. Así que me imagino que tú pastoreas a tu familia, ¿verdad? Exacto, y fíjate, es una de las cosas que yo platiqué con mi esposa en aquel entonces cuando hubo esta transición de ya no trabajar en la iglesia. Me comentaba, oye, pero ya no vas a ser pastor, ya no vas a estar en el ministerio. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Mi ministerio primordial es la familia. Tal vez ya Mm, no soy pastor en una iglesia, pero soy el pastor de mi familia. eso. Y eso nunca va a dejar de ser así. Ya, si Dios me trajo por otro rumbo, está bien, pero yo voy a seguir siendo pastor para ti, para nuestros hijos. Y Mm, en aquel mm, entonces teníamos 2 niños y estaban muy pequeñitos, pero eso era algo que yo traía muy dentro de mí. No solamente porque dejé de trabajar en la iglesia, quiere decir que dejo de ministrar, porque sigo ministrando a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, y ellos son mi primera responsabilidad. De hecho, como pastor, esa es la primera responsabilidad que uno tiene, la familia. Si uno no maneja bien su familia, no va a poder manejar bien la iglesia o los asuntos de la iglesia. así Ujú. es, así es. Creo que es una área que tenemos que enfatizar bastante, Ujú. ¿verdad? Porque a veces el concepto del pastorado es solamente del púlpito, pero es más que eso y lo Ujú. expresaste súper bien, ¿verdad? Porque Sí. sí necesitamos tener ese concepto principal. ¿Y cómo fue el recorrido antes de que llegaras a pastorear? Nos dijiste un poquito, pero me Sí. imagino que tienes muchos testimonios acerca de eso, ¿verdad? Sí, pues mira, para mí el verdadero pastorado comenzó aquí, donde estoy ahorita, en Silo Vista Church. Y te diré por qué, porque es ahorita donde por primera vez tengo la responsabilidad de un pastor, porque un pastor tiene ciertas responsabilidades. Una es alimentar a las ovejas, alimentar a las personas con la palabra de Dios, Así es. algo que Ujú, antes no hacía. Otra cosa que es responsabilidad del pastor es proteger a las personas de cualquier falsa doctrina, de cualquier mentira que esté en la cultura. ujú. Y otra cosa es también saber guiar a las personas. Entonces, un pastor pues alimenta, protege y guía a las ovejas. Y es algo que he empezado a hacer desde que empezamos el servicio en español. Entonces, el camino del pastorado para mí comenzó aquí en esta iglesia donde estoy ahorita, en Silo Vista Church. Y yo creo que es bastante amplio de cómo fue ese
camino a llegar al pastorado, porque como te comenté antes, pues trabajaba en otra iglesia, dejé de trabajar ahí, trabajé por 5 años en una aseguranza médica. Y aunque sí le dije a mi esposa, yo voy a seguir siendo pastor de mi casa, Sí, no creas, fue algo difícil claro. porque fueron unos 5 años de soledad, de desierto, aún en mi Wow. trabajo nuevo. Estaba solo en una oficina, ya no interactuaba con tanta gente como Ujú, antes. Tuve muchísimo tiempo para pensar, para considerar las cosas, pero también de igual manera hubo mucho tiempo donde también el enemigo empezó a traer duda. Yo empecé a dudar de tu del llamado. llamado, ¿sí? Empecé, bueno, Dios ya no quiere, a lo mejor me equivoqué yo, a lo Sí. mejor, yo sé que Dios no se equivoca, pero a lo mejor yo me equivoqué. Y sí hubo un tiempo donde estaba, pues, triste, Ujú. porque piensas, ¿no? Que Dios tiene un llamado. Y en parte también yo creo que era inmadurez de mi parte, porque yo llegaba a pensar que yo quería ser el gran pastor o la gran persona. Pero ya pues Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Me llevó por Ujú. ese tiempo donde estuve sin hacer nada. Pero fíjate cómo Dios todo lo maneja. Dios te lleva por el camino. A veces tú piensas que andas perdido y Dios Sí. dice, no, por aquí es donde quiero que vayas, porque Sí. quiero que experimentes el desierto. Quiero que experimentes y aprendas ciertas cosas que te van a ayudar después. Y Ajá. eso es algo que puedo decir ahora, que lo que aprendí en ese trabajo de aseguranza médica me ha ayudado muchísimo en lo que estoy haciendo ahorita De en la veras. iglesia. Ujú. Wow. Sí. Entonces el tiempo ese que pensabas que tal vez no estabas invirtiéndolo en el ministerio, Dios todavía lo estaba usando para prepararte en otra área. Sí, sí, se me viene mucho a la mente la historia de Moisés, como él pues tenía un llamado, pero pasó tanto tiempo en el desierto siendo pastor de ovejas. Y Dios lo estaba preparando a través de eso para guiar a su pueblo a salir de Egipto e ir hacia la tierra prometida. Y muchas veces yo me sentí, pues sí, incapaz y dudando qué estoy haciendo aquí. Y aunque Ujú. estaba muy a gusto en mi otro trabajo, pero siempre estaba ahí esa duda en mi cabeza, ¿no? ¿Y qué pasó con el llamado Ajá. del ministerio, del pastorado? Sí, Pero pues uno a veces no lo ve en el momento, hasta que sales de esa temporada sí, viendo hacia el pasado y dices, por eso por Dios quiso que eso, pasara por ahí, por sí. eso Dios me llevó a esa transición. Entonces, para personas que ahorita están pasando por un tiempo de desierto, que sepan que esas temporadas no duran para siempre, son Ujú. solamente temporadas. Va a llegar un momento donde puedes ver hacia atrás a tu historia y poder ver el por qué Dios te permitió pasar por Sí. ahí. Siempre Dios tiene una O sea, razón. Dios no desperdicia nada de nuestra vida, ¿verdad? Exacto. Él llama y aunque es como cuando vas a la escuela, ¿verdad? Dices, ay, ¿para qué esta materia? Ni la voy a Ujú. usar si no es lo que voy a, no es lo que voy a estudiar. Sí. Entonces, pensamos a veces que no es necesario, pero qué bonito cuando volteas hacia atrás y dices, bueno, esto me formó, me Ujú. ayudó, ¿verdad? Porque también Dios trabaja en el carácter nuestro de Exacto. tal manera que tantas veces va uno por situaciones difíciles y dices, no, pues a lo mejor estoy haciendo las cosas mal y llega Ujú. esa duda que tú mencionabas. Entonces yo creo que Dios siempre, ¿verdad?, cumple con su palabra. Lo importante es Ujú. seguir adelante y obedecerle. ¿Y tú Sí. qué consejo le darías a la otra persona que quisiera ser pastor? Ujú. Porque hay diferentes llamados, ¿verdad? A veces Sí. cuando Dios te llama no estás seguro o segura de lo que Dios quiere. ¿Qué consejo le darías a una persona que está nueva en el camino de Dios? Sí, pues varias cosas. Lo primero es asegurarse de que sea un llamado. Porque si es solamente una emoción o querer hacerlo por cualquier otra razón que no sea un llamado, Ujú.
va a ser muy difícil. El ministerio es algo totalmente diferente a lo que jamás podrás experimentar en cualquier trabajo. Sí. En cualquier trabajo fuera de la iglesia es muy diferente. Entonces lo primero es eso, asegurarse que sea un llamado. Fíjate, fue algo que me dijeron a mí ah, antes de entrar a trabajar aquí a Cielo Vista Church. Recuerdo que cuando estaba trabajando en la aseguranza médica, yo estaba muy cómodo. Ganaba bien, tenía muy buenos beneficios, me ayudaban a pagar la escuela. Entonces decidí regresar a la universidad y mis créditos solamente me los aceptaban en la Universidad Bautista en Dallas, Texas, en Ujú. Dallas Baptist University. Entonces me enrolé ahí para estudiar manejo de personal, porque yo quería seguir creciendo en mi trabajo, en la Ah, aseguranza médica. Entonces yo ya había aprendido todo lo de la aseguranza y me sentía muy, muy a gusto, muy cómodo ahí. Pero estando ahí, como es una universidad bautista, pues nos hacían tomar por lo menos 2 clases teológicas. ujú. Y estando estudiando una de esas clases, me di cuenta de ese amor por la palabra de Dios, porque déjame te cuento algo que cuando yo estaba trabajando en la aseguranza médica, yo le dije a mi esposa, ya nunca quiero trabajar en una iglesia, ya estoy cómodo aquí, ya nunca voy a regresar, nunca digas nunca, porque Dios es el único Sabe. que nos lleva por el camino y a veces Sí. vamos a decir, ¿por qué dije nunca? Porque así sucedió. Dios puso ese deseo en mí de regresar al ministerio porque puse ese deseo, había un fuego, ese fervor por la palabra de Dios. Empezamos a estudiar la palabra y dije, ¿qué estoy haciendo estudiando manejo de personal? Yo necesito La regresar al palabra. ministerio, amo la palabra de Dios y mi esposa y yo estuvimos orando por un año y después llegaron y me dijeron de Cielo Vista Church, oye, queremos abrir un servicio en español, ¿te gustaría pues tomar esta posición para comenzar un servicio en español en nuestra iglesia? Pero me acuerdo mucho que me dijo el pastor, asegúrate de orar y saber que es un llamado. Yo oré, ya habíamos estado orando por un año, pero oré y le dije a Dios, Dios, de alguna manera tú revélame que esto es un llamado, porque no me quiero yo equivocar, como Sí, sentí que lo había hecho antes, sí. pero Dios de una manera, de esas maneras que solamente Él sabe, ¿no? Para cada uno de nosotros, me dejó saber que sí, que el pastorado es un llamado para mí, aunque no me sentía listo, no me sentía preparado ni equipado, Dios me dejó saber que es un llamado. Entonces, una de esos consejos es asegúrate que es un llamado, porque el llamado a pastorear y a predicar viene con una gran responsabilidad. Sí. Santiago dice que aquellos que predican es una gran responsabilidad la que tienen, no es algo para tomarse a la ligera. Pastorear involucra mucho sufrimiento, a veces tiempos de soledad y hay que estar dispuestos a aguantar el sufrimiento. A veces vas a ver el sufrimiento de la gente y si tú ves en la palabra de Dios, ninguno de los profetas, ninguno de aquellos que Dios llamó, les fue fácil en el ministerio. Vemos el llamado de Jeremías. Dios ya le había dicho desde Sí. antes que la gente no lo iba a escuchar, que iban a rechazar su mensaje. Y lo mismo le pasó a muchos de los profetas. Ya Ujú. iban avisados, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Sí. Pero, más sin embargo, tenían la tarea de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que un pastor es el trabajo primordial, predicar la palabra de Dios. Entonces, otro consejo para mí, si hay personas que sienten ese deseo o el Ujú. llamado del pastorado, prepararse. Métete a estudiar, empieza con algo para ver si es lo tuyo o no, pero necesitamos estar bien preparados para manejar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios a las personas, porque tenemos que enseñar correctamente. La palabra de Dios se usa para enseñar, para corregir, para guiar. Ujú. Y, por ejemplo, según de Timoteo, es algo que se me viene a la mente. Y si me permites, me gustaría leerlo aquí. Sí, claro que sí. Lo había estado ya meditando
anteriormente, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, es entender que se trata de predicar la palabra La de Dios. palabra. No se trata de buscar popularidad, se trata de buscar fidelidad, de ser fieles en predicar la palabra de Dios. Sí. No vas a predicar tus opiniones, vas a predicar lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos Ujú. guía a la salvación. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, Sí. la palabra que se te ha sido enseñada es la que te guió a la A la salvación. salvación. Entonces, este, un consejo que nos da el pastor Lam aquí en nuestra iglesia Silovista Church es no prediques mejor de lo que vives. Este, Wow. Wow. es muy fácil a veces predicar Ajá. y no vivirlo. Sí. Entonces el consejo de Wow. él es siempre no prediques mejor de lo que vives. Entonces Wow. no tienes que ser un gran predicador, porque todos comenzamos, pues no siendo muy buenos, y yo no me considero muy bueno ahorita todavía, pero sigo aprendiendo y creciendo, pero algo que él nos dice es, busca vivir Lo con que ese carácter, un predicas. carácter de Dios primeramente. Y entonces es el consejo que se preparen, sepan que es un llamado, que sepas que vas a predicar la palabra de Dios y no a dar tus opiniones. Este, y predicar la palabra de Dios es lo primordial. Lamentablemente ya la palabra de Dios muchas veces los domingos no se predica, pero es esencial. Es algo que Pablo le continúa diciendo a Timoteo, Ujú. pasando en el capítulo 4 le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o Mm. no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren Quieren oír. escuchar. Wow. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Wow. Predica la palabra. Ujú. Si tú tienes el Ujú. deseo de ser pastor, tienes que saber que tienes que ser fiel en predicar la palabra de Dios en los tiempos buenos o en los tiempos malos, cuando haya poquita gente o cuando haya mucha gente. Sí, A sí. veces te va a tocar predicar cuando estés enfermo, cuando te sientas bien, pero Ujú. es ser fiel en predicar la verdad de la palabra de Dios. Wow. Pues es más clara, ¿verdad? La palabra de Dios misma Ujú. nos anima para Así es. seguir el llamado. Pero una parte que me gustaría retomar es lo que estabas diciendo del sufrimiento, porque algunas personas tienen esta idea que el pastorado pues es simple, te vas los domingos y predicas una hora y el resto de la semana pues te la pasas muy Ujú, bien. Pero cuando dices sufrimiento, ¿a qué te refieres? El ujú. sufrir cuando tienes un llamado. Sí, pues yo creo que hay pudiéramos hablar de diferentes tipos de sufrimiento, ¿no? Como lo que toqué un poquito, vas a sufrir junto con la gente, porque vas a escuchar sus historias, van a venir a pedirte consejo, a pedirte oración, y va a haber veces que escuchas historias desgarradoras. Te vas a dar cuenta de la realidad de la vida en la que viven muchas personas. Te vas a dar cuenta que hay matrimonios derrumbándose, familias quebrantadas, relaciones entre padres e hijos que están sufriendo y enfermedades que destrozan los sueños de familias enteras y personas que están
sufriendo en silencio, entonces tú de alguna manera sufres con las personas. Ujú, Obviamente oras por ellos. Uno como pastor se da cuenta que lo mejor que puedes hacer es orar por ellos, darles un consejo bíblico ujú, y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de su situación, pero muchas veces sufres con ellos, porque muchas veces son personas que llegas a conocer, llegan a ser tus amigos y verlos sufrir te causa también a ti pues sufrimiento. Entonces, ese es solamente un ejemplo de la manera en ujú, que ujú. puede que sufras como pastor. Otra muy brevemente es, tú te vas a preparar como pastor. No te vas a pasar toda la semana descansando, haciendo lo que quieras. Necesitas prepararte para dar ese mensaje de la palabra de Dios. Y Sí. muchas veces te vas a dar cuenta que hay gente que no va a valorar tu esfuerzo. Ujú, Vas a ver gente ujú. durmiéndose, bostezando y tú por dentro estás diciendo, pero me esforcé tanto. Sí. Entonces, de alguna manera, esa es otra parte en la que el pastor sufre. Entonces, te digo, hay diferentes maneras de que el pastor sufre, pero sí es parte de... Es que tenemos el sentir, ¿verdad? Muchas personas que no han caminado en el ministerio tienen la idea que pues es un llamado muy fácil, un trabajo muy fácil y Ujú, no es así. Por eso es importante ah, saber el caminar del pastorado, especialmente jóvenes como tú, ¿verdad? Que saben que muchas veces no va a ser tan fácil y cuando ujú. hay un llamado, entonces sí vas a pasar por ese sufrimiento. Y creo que ya estamos terminando el programa, pero vamos a tener la segunda parte. Yo creo que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, de seguro quieren saber algo más del ministerio del pastor. Entonces, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte y pues le seguimos la segunda parte y no se lo pierdan. Esperamos que ustedes estén pendientes de la segunda parte porque va a ser bien edificante para tu vida y enriquecedor y le damos gracias a Dios por tu luz radio, como siempre, gracias al hermano Aarón de la Hoya y ahora a Denise también le damos gracias por ser parte de este equipo de tesoros escondidos. Gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, gracias a todos. Bendiciones. Dios los bendiga.